Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar ya con el capítulo 4 de este curso denominado Norma Técnica IS030, Diseño Sismo Resistente. ¿En qué consiste el curso? En que estamos explicando toda la norma IS030 capítulo por capítulo. En este video solamente vamos a tocar sobre el capítulo 4, Análisis Estructural. ¿Qué es lo que nos dice la norma sobre este capítulo? Capítulo 4. En 4.1 vamos a tocar un poco sobre consideraciones generales para el análisis. Luego vamos a pasar al 4.2, que es modelos para el análisis. Luego lo que es estimación de peso, lo que les había comentado cuando determinamos la cortante basal con esta fórmula. Todo esto está multiplicado por P. Y este peso vamos a determinar de acuerdo a este capítulo 4, que sería un porcentaje de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Y cuánto es ese porcentaje? Lo vamos a ver en esta norma. Luego vamos a ver lo que es procedimientos de análisis sísmico. También vamos a tocar lo que es el análisis estático, o también denominado como fuerzas estáticas equivalentes. ¿En qué consiste este análisis? En determinar prácticamente esta cortante en la base. Luego, esta estructura tiene varios niveles, o podría ser de un nivel también, pero tenemos que determinar cuánta fuerza actúa en cada nivel, fuerza 3. Entonces, en esto consiste lo que es el análisis estático, y con estas fuerzas podemos determinar también cuánto es el desplazamiento en cada nivel, este desplazamiento. Si, por ejemplo, tenemos ya la fuerza, tenemos desplazamiento, y también podemos determinar lo que es la rigidez por nivel. Y también si tenemos ya este desplazamiento, podemos determinar las derivas, porque es este desplazamiento, una deriva, ¿cómo se calcula? Es este desplazamiento de este piso 3 menos el desplazamiento de este piso 2 entre la altura. Con eso estaríamos determinando las derivas elásticas, luego para pasarlo a derivas inelásticas. Eso ya será más adelante. Luego también vamos a ver lo que es el análisis dinámico, modal espectral, cómo es que nosotros armamos un espectro de pseudoaceleración. Luego yo les había indicado en los anteriores capítulos que la pseudoaceleración se procede a realizar mediante esta fórmula que sería sub entre R por G, todo esto multiplicado por G, que sería la gravedad. Entonces eso también vamos a explicar con esta norma. También tengo ya por ahí programado una hojita de Excel para ir adicionando algunos valores y poder determinar nuestro espectro de pseudoaceleración. Ese espectro que nosotros determinamos es lo que ingresamos al software IDAPS, o también también podría ser lo que es SAP 2000, o también hay más programas de análisis. En este caso vamos a tomar como referencia lo que es el EDAPS, que es el software que más utiliza, ¿no? Luego también vamos a ver algunos alcances sobre el análisis dinámico de tiempo-historia. En este caso no es necesario para una estructura sismo resistente emplear este tipo de análisis dinámico de tiempo-historia. Ya esto ya lo aplicamos cuando hacemos estructuras con aislamiento sísmico o con disipación de energía. En este caso pues, se toma datos de acelerogramas y este dato lo convertimos en aceleración. Bueno, es aceleración y es más o menos así su gráfico. Esto lo escalamos a un espectro objetivo, sería más o menos así, con R igual a 1 o también R igual a 2. Esto lo escalamos acá, ¿no? Algo así. Bien, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, y también quizás si hacemos otro curso de aislamiento sísmico podríamos tocarlo más detallado. Inclusive este escalamiento no se hace pues desde acá, desde el tiempo 0 hasta 1 o 2 minutos, sino es un determinado tiempo. Por ejemplo, podría ser en este rango, ¿no? Eso también se hace un cálculo, pero como ya les estoy indicando, eso ya sería en un curso de análisis con aislamiento sísmico. En este curso pues solamente llegamos hasta un análisis modal espectral. Y bueno, prácticamente este curso pues no estamos desarrollando también o ejecutando un análisis de una estructura, sino solamente estamos dando algunos alcances de lo que nos dice la norma. Ya cuando nos vamos a la parte práctica ya tenemos conocimiento de todo ello. Prácticamente en eso consiste el capítulo 4, análisis estático, dinámico, tiempo, historia, estimación de peso, que es algo bien sencillo. Procedimientos de análisis sísmico, esta parte sí va a ser un poco largo porque tenemos que ver varios puntos, lo que es zona, uso, todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Modelos para el análisis, bueno, no, eso no es tan largo, y lo que es consideraciones tampoco. Bien, entonces estaríamos comenzando con el capítulo 4, con esa introducción. Yo acá ya tengo la norma que nos dice con respecto a consideraciones generales para el análisis, algo sencillo. Todo lo que nos habla acá nos dice que una estructura, por ejemplo, en planta, va a tener dos direcciones, X y en Y, o también otros lo conocen como Y, X y Y. Entonces acá la norma nos indica que todo el análisis para este sentido es de manera independiente. Por ejemplo, podríamos tener columnas en este sentido, también unas columnas o placas, sí, en este sentido. Cuando aplicamos una fuerza para acá, para este sentido X, Fx, entonces para este sentido va a tener mayor inercia, ¿no? Prácticamente por estas placas y columnas que se ven un poco más largos para este lado, digamos 40 por 30. Entonces, cada lado tiene diferentes resultados. Por ejemplo, uno de ellos podría ser que para este sentido el sistema estructural sea un 8 o un 7. Creo que un 7 es muros estructurales, o creo que es mixta, pero está con ese valor, ¿no? Y para este lado, pues digamos que nos sale aporticada. Entonces serían dos sistemas diferentes en cada sentido. Más o menos de eso es lo que nos habla esta parte. También habla también de que los elementos verticales, estos elementos, se tienen que, para el diseño de estos elementos verticales, se tiene que tener en cuenta lo que es el 2/3, creo que está más abajo del SUS, para determinar, ¿no? Para hacer el diseño de los elementos estructurales. Eso está en los números siguientes, o lo vamos a ver más detallado. También nos habla de modelos para el análisis. De esto prácticamente nos dice que para propósito de una norma, las estructuras de concreto armado, voy a poner un poco de zoom, de concreto armado y albañilería podrán ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando las fisuras y el refuerzo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un modelamiento ya en etapas de una estructura
algo así. Entonces, esta estructura con el tiempo va a sufrir fisuras, rajaduras, entre otras, ¿no? También las columnas. Por ejemplo, una columna lleva acero. Vamos a ponerle dos aceros nada más. Este acero sabemos que tiene una resistencia a la fluencia, un F'Y. Mayormente lo que empleamos en Perú es 4200, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero esta resistencia podría ser en fábrica o en la ferretería. Al trasladar este acero, por ejemplo, lo que se hace es trasladar en camiones de esta manera. Entonces, al momento de trasladar este acero, lo arrastran por el piso. Entonces, al momento de arrastrar, podría ser que la resistencia a la fluencia y entre otras propiedades se estén afectando. O también se puede tener este acero por bastante tiempo en pleno sol y estaría afectando, ¿no? Lo que es su resistencia a la fluencia. Y el diseño, pues si hacemos con esto, ya no nos saldría tan exacto. Y también, al momento de hacer el análisis o el diseño de una estructura sismo resistente, acá nos dice que estas fisuras que va a tener no se tomen en cuenta. Puede ser porque son mínimas, ¿no? Al momento ya que estamos recién haciendo el análisis. También nos habla que los pisos funcionan como diafragmas rígidos. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá una estructura de dos niveles. Vamos a ponerle unos 25 o 20 centímetros de losa aligerada. Acá también sería igual, el primer y segundo nivel. Entonces, esta losa nos dice que lo tomamos como un diafragma rígido. Es como un bloque que la propiedad que tiene en esta parte va a ser lo mismo en todo, ¿no? En el 100% de la losa. Y solamente se toma 3 grados de libertad. Todo es decir, cuando hacemos el análisis en un software también, hay una opción para poner esto como un diafragma rígido. Esto también cada nivel, ¿no? De eso es lo que nos habla esta parte, la 4.2. Luego también estimación de peso. Ya les había comentado esto para qué nos sirve. Para determinar nuestra cortante en la base. Sería B por peso. ¿Y este peso cómo lo vamos a determinar? Acá nos indica el peso se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga, que se determinará de la siguiente manera. ¿Qué nos dice? En edificaciones de las categorías A y B, esas categorías lo hemos tocado en el capítulo anterior. Tenemos categoría A, B, C y D. Cada categoría, por ejemplo, en esta tenemos lo que es edificaciones esenciales, lo que les había comentado de aislamiento sísmico, centros de salud y clínicas, pero también está la 2, tenemos A1 y A2. Eso lo hemos explicado en el video anterior, pueden revisarlo o también acá en la norma nos habla. Entonces, de acuerdo a la categoría que tiene, según esta norma para estimación de peso, nos dice que para A y B se tomará el 50% de la carga viva. Entonces, digamos que estamos haciendo un análisis para una estructura sismo resistente de categoría B. Entonces, ¿cómo vamos a estimar este peso? El peso va a ser igual a, si es A y B, se tomará el 50% de la carga viva. Es decir, así, más carga muerta. ¿Y cuánto se va a tomar? A ver, vamos a ver acá. B. En edificaciones de la categoría C se tomará 25% de la carga viva. En este caso, si fuera una edificación de categoría C, pero estamos tomando como ejemplo una edificación de categoría B. Fuera C, solamente estaríamos tomando el 25% de la carga viva. En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar. Bien, en este caso nos habla de un 80% del peso total que es posible almacenar. ¿Qué nos dice D? En azoteas y techos, en general, se tomará el 25% de la carga viva. Solamente en azoteas y techos. Luego también nos dice que en estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de la carga que se puede contener. ¿Qué nos está indicando en este caso? Que para estimación de peso, digamos que tenemos una carga viva de 1000 toneladas o 100 toneladas nada más. De estas 100 toneladas, si fuera categoría B, solamente estaríamos tomando el 50% de 100 toneladas. ¿Cuánto sería? 50 toneladas. Más lo que es carga muerta. Carga muerta se toma el 100%, ¿no? Porque no se puede amplificar, que es una carga que siempre va a estar ahí. De esa manera estaríamos determinando el peso para nosotros calcular la cortante basal de la estructura. Esta parte también lo vamos a tocar al final en una hoja de Excel, cómo es que se calcula esta cortante. En un ejemplo de 2-3 minutos, si la hoja ya está programada, lo podemos hacer, ¿no? Continuando, que lo que nos dice acá, procedimientos de análisis sísmico, ¿qué nos dice? Deberá utilizarse uno de los procedimientos siguientes: análisis estático, dinámico, tiempo histórico. En este caso, la norma nos indica si estás en zona 1 y puedes hacer tu diseño solamente con un análisis estático. Algo así nos dice. Pero si estás en zona 1, perdón, zona 4, 3 o 2, sí o sí tenías que hacerlo con un análisis dinámico. En caso anterior ya no sería necesario hacer un análisis dinámico, que es más amplio todavía, ¿no? Que un análisis estático. Pero mayormente se hace ambas, ¿no? Estático y dinámico. Esos son los procedimientos de análisis sísmico, que sería 4.4. En 4.5 ya comenzamos con lo que nos dice, ¿no? Con el análisis estático. ¿Qué nos dice? Análisis estático de fuerzas estáticas equivalentes. En sí, ¿en qué consiste un análisis estático? Es determinar esta cortante. Vamos a poner tres niveles en total. Sería F1, F2 y F3. Serían las fuerzas estáticas equivalentes que actúan. No es más que nada que repartir esta cortante basal en cada piso, ¿no? Entonces acá con este F1 nosotros podríamos calcular cuánto es que se desplaza la estructura en este nivel y en el primer nivel. Si sabemos cuánto es que se desplaza, sabemos cuánta es la fuerza, podríamos calcular lo que es rigidez también. Y con este desplazamiento podemos calcular las derivas. ¿Cómo es que se calculan las derivas? Sería este desplazamiento menos este desplazamiento. Sería, por ejemplo, X y P. X menos P entre la altura. Con eso estaríamos determinando lo que es la deriva elástica, pero también
también la norma también nos habla que esa deriva elástica se multiplica por un cero punto y tantos. No es que con esto ya obtenemos la deriva, sino hay que pasarlo a una deriva inelástica. Eso lo vamos a explicar más adelante. Con respecto a análisis estático, sería más o menos eso, ¿no? También nos habla de la fuerza cortante en la base, lo que ya les indiqué con la ecuación que les dije, se determina lo que es la cortante en la base, ¿no? Luego también nos habla de lo que es excentricidad accidental. ¿Cómo vamos a determinar esto? Con esta fórmula: momento, fuerza y excentricidad. A ver, vamos a ver qué nos dice para estructuras con diafragmas rígidos. Ya les indiqué que toda estructura diseño sismo resistente, esta parte actúa como un diafragma rígido. ¿Qué más nos dice? Diafragma rígidos, se supondrá que la fuerza en cada nivel, es decir, esta fuerza, actúa en el centro de masa. Digamos que por acá está el centro de masa. Es decir, esta fuerza actúa en el centro de masa del nivel respectivo, es decir, de cada nivel, pues, ¿no? 1, 2 y 3. Y debe considerarse, además de la excentricidad propia, lo que les había indicado, de la estructura, el efecto de excentricidad accidental en cada dirección de análisis, como se indica a continuación. En cada dirección quiere decir que tanto para este sentido y para este sentido. Este es un plano en planta, X y Y. Luego, ¿qué nos dice? En el centro de masa de cada nivel, además de la fuerza lateral estática, nos está hablando de esto: centro de masa, fuerza lateral estática. Actuante, se aplicará un momento torsor accidental MU, que se calcula como de esta manera. Por ejemplo, el Sofar Etaps también nos da lo que es excentricidad, ¿no? También más adelante, ya cuando hacemos el análisis, también hay un factor, me parece que es un porcentaje de la longitud para calcular lo que es la excentricidad también. Pero en este caso también nos está hablando del momento torsor, que se calcula con esta fórmula, que sería el momento torsor va a ser igual a más o menos fuerza, en este caso esta fuerza que actúa en cada nivel en el centro de masa, multiplicado por la excentricidad. Y luego también acá nos dice para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel. La excentricidad accidental en cada nivel se considera como el 0.05. Ese es el porcentaje que les he mencionado: 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. Digamos que mide 30 metros. ¿La excentricidad cuánto sería? 0.05 por 30. Determinamos de esa manera la excentricidad accidental. También acá nos dice: se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se consideran únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales, no así las disminuciones. Muy bien, de eso es lo que nos habla de la excentricidad accidental. También nos habla de fuerzas sísmicas verticales, prácticamente sobre esto. 2/3 de zona, sería algo así, ¿no? 2 entre 3 por, digamos, zona 4, Z4. ¿Cuánto es su valor? Sería 0.45 por, digamos que es categoría A1, tiene un valor de 1, multiplicado por factor de suelo. Factor de suelo, si fuera un S2, creo que es 2.06, algo así. Vamos a ponerle 2, a modo de ejemplo. Entonces, todo esto sería el 2/3 de todo esto para lo que es la fuerza sísmica vertical. ¿Cómo es la fuerza sísmica vertical? De esta manera, pues, ¿no? Eso sería en la base, y para este lado sería el SUX, que es la cortante en la base. Y por acá serían las fuerzas laterales. Este sería 2/3 de zona, uso y S. De esa manera, ¿no? También, que nos habla acá, análisis dinámico modelo espectral, que nos dice: cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis dinámicos por combinación modal espectral, según lo especificado en el numeral. Análisis dinámico por combinaciones modal espectral. Bien, en este caso, para un análisis dinámico, lo primero que tendríamos que hacer es la pseudoaceleración, ¿no? Una vez ya hecho o definido nuestra zona, uso, ya hemos calculado lo que es coeficiente de amplificación sísmica, también nuestro R, y con todo ello estaríamos definiendo nuestro espectro de pseudoaceleración para un análisis modal espectral. Una vez que hemos definido este espectro en Excel, lo pasamos o lo ingresamos al software. Como ya les indiqué, estamos empleando el software ETAPS como referencia. Entonces, principalmente de eso se trata, ¿no? Luego, una vez que hemos hecho ya todo esto, que hemos definido ya nuestro pseudoaceleración, acá también nos habla de modos de vibración. Bien, este tema lo vamos a ver en el Excel, que es modos de vibración. Como les estaba indicando, a una estructura con un diafragma rígido vamos a definirle 3 modos de libertad: en X, en Y y en Z. Lo que es aceleración espectral, ya les acabo de explicar, se determina con esta fórmula: zona, uso, ya saben, ¿no? Luego nos habla también de criterios de combinación. Todo lo que nos dice acá, criterios de combinación, son fórmulas que se emplean, ¿no? Para lo que es el análisis modal espectral. Bien, prácticamente esta fórmula es la demostración, como se dice, ¿no? Para determinar lo que es la aceleración, lo que es criterios de combinación. Para este caso, ya en el software nos permite también ingresar esos datos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá también nos habla de la fuerza cortante mínima de un 80% y un 90%. En este caso es como un parámetro que tenemos que controlar cuando hacemos un análisis modal. Tenemos que cumplir con la fuerza cortante mínima. ¿Qué nos dice la fuerza cortante mínima? Para cada una de las direcciones, estamos hablando de X y Y, para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no podrá ser menor a 80%. Dice: la fuerza cortante mínima no será menor que el 80% del valor calculado, según el numeral 4.5. Para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. Este tema lo vamos a revisar en el Excel también. Hay este parámetro, si en caso no cumple, hay maneras de poder escalar. Y entonces, pasando a lo que es excentricidad accidental, por acá teníamos también excentricidad, más arriba teníamos excentricidad de la estructura. En este caso nos habla de la excentricidad accidental, que era el 0.05 de la longitud de la estructura, si fuera en X o también si fuera en Y.
este porcentaje, ¿no? 0.05. Luego también nos habla del análisis dinámico, tiempo-historia. Bien, para que me puedan entender un poco más, voy a explicar acá con un ejemplo acerca de la excentricidad accidental. Por ejemplo, tenemos esta estructura donde se le aplica fuerzas en X para este sentido y también fuerzas en Y. Entonces, esta estructura va a tener un centro de masa, y supongamos que está por acá, es donde la masa se concentra mayormente, ¿no? En cada nivel. Y también va a tener un centro de rigidez, supongamos que está por acá. ¿A qué se debe ello? Por ejemplo, si por acá tuviéramos varias placas de concreto armado y por acá también, y quizás en este sentido también, entonces el centro de rigidez mayormente se concentra en esa parte. Y vamos a tener un centro de masa, por ejemplo, como esta, y un centro de rigidez. Entonces, si trazamos una línea en este sentido y otra línea en este sentido, va a haber una distancia, ¿no? Esta distancia en X y en Y. En Y sería esta de acá, por ejemplo, de acá hasta acá. Y en otro sentido sería de acá hasta acá. Y esa sería la excentricidad. Y luego a esta excentricidad, supongamos que es 2 metros, nos dice la norma que se le tiene que agregar excentricidad accidental. Si tenemos esta longitud de la edificación de 25 metros, por ejemplo, a este 25 se le tiene que multiplicar por 0.05. ¿Y cuánto nos sale? Nos sale un dato, no X. Entonces, si nos sale un dato, ese dato se le tiene que agregar a esta excentricidad de la estructura. Eso es lo que nos indica sobre la excentricidad accidental. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, acá, para esta estructura que les acabo de mostrar, se ha hecho los cálculos en etapas y se ha obtenido estos resultados. Como son 5 niveles, en el piso 1 se obtiene que el centro de masa se ubica en sentido X, masa en X dice acá, distancia de 26.3. En el segundo nivel también a esa misma distancia. Tercero, cuarto y quinto nivel también es en la misma distancia. Hay estructuras, a veces nos da en distancias diferentes, pero en este caso ha salido en una sola distancia. Y el centro de masa en Y, en este caso, está ubicado a una distancia de 18.6 y acá sería 18.7. Es casi lo mismo, ¿no? Son centímetros nada más que es la diferencia. Y luego también acá nos indica que el centro de rigidez en el nivel 1 se ubica a 26.1. Igual acá, 26.1, 26.1.2, es casi lo mismo. 26.1 a diferencia de 26.3, 0.02 me parece que es la diferencia. Y en este caso también. Entonces, por ese lado, creo que no habría lo que es centro no habría lo que es una excentricidad, ¿no? Tan notable. Entonces, vamos a ver acá excentricidad de la estructura. Primero sería de la estructura, que es con este ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, en sentido X se tiene una distancia de 52.5 metros en este lado de la estructura. Y en sentido Y se tiene una distancia de 35 metros. Y acá nos dice 52.5 por 0.05 sale 2.63 en este lado. Y en sentido Y es 35 por 0.05, saldría en este sentido 1.75. Entonces, la excentricidad final, ¿cuánto sería? Ya les había indicado, la excentricidad que genera el centro de masa con respecto al centro de rigidez. En este caso no hay, ¿no? Entonces la excentricidad sería la excentricidad real, que es de la estructura, más la excentricidad accidental. En X, por ejemplo, vemos de que no hay, es 0.0, más la excentricidad accidental que acabamos de calcular, que serían 2.63, y este sería la final. Podría ser en más y menos, ¿no? 2.63, lo que es excentricidad final en sentido X. Lo mismo haríamos en el sentido Y, sería esta excentricidad de la estructura más la excentricidad accidental. En ese caso nos ha salido 1.75 y la final sería 1.75 en sentido negativo y también en sentido positivo. De eso nos habla acá esta norma, la excentricidad accidental. Creo que con eso ya estaría quedando claro esta parte. Luego les estaba hablando del análisis dinámico tiempo-historia. Para esto también vamos a emplear un ejemplo de la investigación que les mencioné, está en la página 348. Prácticamente todo lo que nos habla acá del análisis dinámico tiempo-historia, acá también nos habla de registros de aceleración. Por ejemplo, para lo que es la E030 nos habla de 3 conjuntos de registros de aceleraciones. En este caso sería, por ejemplo, el de Lima, el de Ica, y también el de Ancash, ¿no? Bien, y nos habla de aceleración horizontal, elegidas y escaladas de evento. Todo esto lo vamos a explicar con el siguiente ejemplo. También nos habla de un periodo de 0.2t y 1.5t. Ese es para el escalado. Ese es el rango de periodo. Eso lo vamos a explicar con el ejemplo. Y también acá nos está hablando de un r igual a 1. En este caso tenemos una estructura o un espectro en este sentido con r igual a 1. Este sería la pseudoaceleración. Eso es lo normal que empleamos, ¿no? Por ejemplo, lo normal que hacemos para un análisis sismo resistente es hacer un espectro de pseudoaceleración con un r igual a 7, o podría ser un r igual a 8, o también puede ser un r igual a 6. Entonces nuestro espectro nos sale de esta manera. Pero si nosotros hacemos un espectro con R igual a 1, es decir, ya no estamos amplificando, ese sería el total del sismo, el 100%. Entonces ya nuestro espectro nos saldría más grande de esta manera. Y prácticamente de eso habla lo que es el análisis tiempo-historia. También acá nos dice modelo para el análisis, tratamiento de resultados, y con eso estaría culminando lo que es el capítulo 4. Luego estaríamos pasando al capítulo 5. Pero vamos a explicar con un ejemplo sobre el análisis dinámico tiempo-historia, aunque no se usa este análisis tiempo-historia para un análisis sismo resistente. Mayormente el diseño solamente se hace con un análisis dinámico modal espectral. Bien, nos vamos a esta hoja, a este documento. Nos dice a la página 348. Bien,
Y en esta parte tenemos el análisis tiempo-historia, ¿no? También conocido como FNA. Y acá tenemos un pequeño concepto y lo que nos indica la norma es que tenemos que escoger 3 registros sísmicos. Por ejemplo, acá tenemos 4. Para un análisis con aislamiento sísmico nos exige 6. En este caso, la investigación se ha realizado con 4 registros sísmicos. En este caso, vemos Ancash del año 1970, lo cual tuvo una magnitud de 7.8. También tenemos el de Ica con 7.9, el de Lima del año 1966. Este de Ica es del 2007. El de Lima del 66 es de 8.1. El de Lima del 74 es 8.1. Estas son las aceleraciones en el sentido este-oeste, la aceleración mínima en norte-sur. Estas son las aceleraciones que se han registrado. Lo que hemos indicado, ¿no? En el capítulo 1, estábamos hablando de equipos acelerométricos donde se colocan en lugares estratégicos y estos equipos son los que registran las aceleraciones. En este caso, las registra el sismo y con este registro se obtiene las aceleraciones, ¿no? Bien, entonces tenemos esos registros según la I030 solamente sería suficiente estos 3 registros. Si en caso hacemos un diseño con aislamiento serían 6. Entonces de eso nos habla la I030. Luego lo que se hace es la corrección de registros sísmicos. Acá tenemos el registro sísmico de Ancash de 1974 en su componente este-oeste. Sería este de acá, esta parte. Ese es el registro de aceleración. Lo que se ha hecho es acá hacer el filtrado de este sismo. ¿Para qué se hace el filtrado? Acá, por ejemplo, nos dice, se realiza el proceso de filtrado con el fin de corregir las componentes frecuenciales generado por ruidos o el paso de automóviles, etcétera. Por ejemplo, un acelerograma que está ubicado, por ejemplo, en una universidad, en este sentido, supongamos que acá está la universidad y por acá pasa una avenida y al momento del sismo pasa un volquete o pasa un tráiler por acá. Entonces, este vehículo va a generar movimientos a este acelerómetro. Eso podría generar distorsiones, ¿no? En este registro. Lo que se hace es un filtrado y quitamos todo eso, ¿no? Y solamente quedaría del sismo. Entonces, acá ya tenemos solamente del sismo, ya un registro sísmico filtrado. Lo mismo se hace en sus dos componentes, en este-oeste, norte-sur, y quedaría de esta manera. Registro original, filtrado, quedaría así. Igual en este sentido también, original y filtrado. Luego pasamos, una vez que hemos hecho ya el filtrado, hacemos lo que es el escalamiento, y eso también nos habla la norma SO30, y el escalamiento se realiza con un R igual a 1, es decir, cuando hacemos nuestro espectro para un análisis sismo resistente, lo que les había indicado con un R igual a 6 o 7 u 8, en este caso ya se está realizando con un R igual a 1. Por ejemplo, acá tengo esta hoja de Excel. Este espectro es lo que se estaría utilizando para un análisis sismo resistente. Este espectro es con R igual a 2, sería el de rojo. O sea, es decir, con un R igual a 2 ya está aumentando ya es más fuerte el sismo. Pero este sería el sismo o espectro con R igual a 1. Entonces, a este espectro que se ha generado con estos datos, zona, uso, el factor de amplificación sísmica, el suelo y R igual a 1. Por ejemplo, este 0.45 nos indica dónde vamos a realizar ese análisis. Si es en Z4, en Z2, Z3 y el uso sabemos que es 1 para toda estructura con aislamiento sísmico. C va a ser igual a esto, ya les había indicado cómo se calcula, tiene que ver con el periodo, con el TP y el TL también, periodo corto y periodo largo. S también vamos a tener que definir si es un S1, S2, S3 o un S0. R va a ser 1. Entonces, con esos datos es que nosotros generamos este espectro. O sea, este espectro objetivo no se puede utilizar para otras edificaciones porque puede ser que tu C, que es factor de amplificación sísmica, te salga diferente para otra estructura, porque eso dependía también del periodo de la estructura. Mientras más alto la estructura, va a ser diferente su periodo. Queremos calcular el periodo de una estructura de 3 niveles y otro de un nivel, va a ser diferente, ¿no? Este T va a ser diferente a este T. Por lo tanto, el C de esta estructura saldría diferente. Entonces, no se puede utilizar este espectro para ambas edificaciones, es independiente para cada uno. Ya que tenemos ya este espectro, lo que vamos a hacer es escalar ese sismo, quedaría algo así escalado. Y eso lo vemos acá en esta investigación, escalamiento de sismos. Y el escalamiento, según la 030, se hace de 0.75 tm hasta 1.25 tm. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, nos vamos a esta norma, acá también nos indica, pero para la E030 se hace 0.2 t y 1.5 t. Este T es el periodo fundamental y para un aislamiento sísmico es diferente, ¿no? Vemos acá que es de 0.75 a 1.25 y acá de 0.2 a 1.5. Bien, entonces ese escalamiento se realiza de esta manera. Por ejemplo, acá ya tenemos un cuadro que indica que el escalamiento se va a realizar entre estos periodos 0.4 hasta 3.6. Sería un espectro de esta manera, desde 0.4 hasta 3.6. Eso lo podemos verificar acá en esta tabla de Excel. Para hacer el escalamiento, primeramente necesitamos los periodos. En este caso, para lo que es el aislamiento sísmico, son 3 propiedades, tanto para el límite inferior, superior y nominal. En este caso, para el escalamiento, te piden los periodos que se obtiene con lo que es el límite superior y los periodos que se obtienen con el límite inferior. Esos límite inferior, es decir, se hacen 3 modelos, serían esta misma estructura, es la misma estructura. Lo que cambia es acá el aislamiento, lo que es el sistema de aislamiento. Uno, que es con el límite inferior, por ejemplo, se hacen diferentes los cálculos, es decir, el cálculo para propiedades salen diferentes, así como el periodo sale diferente, para lo que es nominales también es diferente y lo que es el límite superior también es diferente. Entonces, esta misma estructura se modela con los aisladores, con las propiedades del límite inferior
superior y se obtienen estos resultados. Por ejemplo, lo que es para superior sería este periodo. Lo que es aceleración va a ser diferente, ¿no? Igual, para lo que es el límite inferior, supongamos que este es el inferior y este que sea superior, se va a obtener diferentes resultados. Lo que es nominal, en este caso no. Para este caso utilizaríamos este límite superior y este es el periodo que obtenemos, pero con el límite inferior es 3.036 segundos en modo 1. En este caso es 1.92. Es mayor el periodo, ¿no? Con el límite inferior. Luego con esos dos datos, por ejemplo, acá tenemos el TM, que sería el periodo fundamental. Creo que eso nos dice periodo fundamental. Por acá no es límite inferior con los valores de espectro. Bien, acá no nos menciona, pero es el periodo fundamental, como podemos ver acá también en esta hoja de Excel. En este caso esto no tendría que ver con la E030. Es a modo de ejemplo nada más para que me puedan entender un poco más. Este TM creo que está por acá. TM sería el periodo fundamental y este es el periodo efectivo. Creo que, claro, es el periodo efectivo, ¿no? El fundamental sería lo otro. Entonces utilizamos estos dos periodos, pero es claro que este periodo de 1.99 y 3 no va a ser así, no, sino que eso se multiplica. En este caso se está utilizando el 0.75 por ese periodo, que sería 1.993 y nos saldría 0.4. Y para este caso sería el 1.25 por este periodo, que sería el límite inferior, y nos saldría 3.8 y 0.4. Entonces ese escalamiento se va a realizar desde 0.4 segundos hasta 3.8. Sería algo así. Por ejemplo, acá tenemos desde el 0.4 el escalamiento sube acá, ¿no? O sea, en esta parte el escalamiento está abajo, desde acá se sube el escalamiento hasta 3.6. Y bueno, creo que hay varios software para lo que es el escalamiento. En este caso se ha utilizado lo que es el Seismo Match para lo que es el escalamiento y el Seismo Signal para el filtrado de los sismos. Por ejemplo, acá tenemos el espectro objetivo que ya les he mostrado y acá nos pide esos periodos. Está, por ejemplo, el 0.4 y 3.6. Acá es periodo mínimo, el periodo máximo, desde 0.4 hasta 3.6. De esa manera se realiza lo que es el escalamiento. En este caso, para la I030 creo que nos pide 4 registros. Se haría lo mismo para los 4 registros en sus diferentes componentes, tanto para este-oeste y también para norte-sur. En este caso se ha hecho con 4, creo, con 4 o 5 registros. Y luego lo que se hace es asignar esos registros ya al ETABS. En este caso ya estaríamos ingresando esos datos como si fuera un espectro cuando hacemos un análisis dinámico, nosotros generamos el espectro en Excel y esos datos lo guardamos en bloc de notas y lo ingresamos acá. Y lo mismo hacemos con lo que es el escalamiento, guardamos también esos datos y luego ingresamos acá, de esa manera, en sus diferentes componentes. Y eso sería todos los sismos, ¿no? Todos los sismos se ingresan al software ETABS. En este caso, a modo de ejemplo, solamente se pone de muestra estos dos sismos. Y bueno, eso sería prácticamente lo que es el análisis tiempo-historia. No es tan complicado, es algo rápido, como ya les he mencionado, lo que es el filtrado. Luego calculamos los periodos y luego lo que hacemos es el escalamiento. Luego guardamos esos datos y procedemos a ingresar al software ETABS. Luego con esos resultados ya verificamos lo que es las derivas. Por ejemplo, acá se está verificando las derivas. Eso es lo que nos habla también la I030. Creo que está por acá. En este caso acá nos dice, ¿no? Análisis dinámico, tiempo, historia. Registro de aceleración, ya les he indicado que nos pide 4. El escalamiento se realiza en estos rangos 0.2p y 1.5, que es el periodo fundamental. Luego es lo que es el modelo para el análisis, tratamiento de resultados. Entre estos dos, lo del tratamiento de resultados prácticamente es obtener los resultados, como en este caso lo que es las derivas, y se va verificando lo que es el tratamiento de resultados. Si en caso no nos cumple con todo lo que hemos hecho estas derivas, por ejemplo, para la E031 nos pide como deriva máxima para un análisis tiempo-historia de 0.005. En caso no cumplimos eso, pues tendríamos reestructurando, ¿no? Pero en este caso se ha obtenido 0.0008, lo cual sería muy por debajo de lo que exige la E031. Entonces el control sería ok, entonces en todos los casos pasa. Si en caso no pasa, estaríamos reestructurando, rigidizando o haciendo nuevos cálculos de las propiedades de los aisladores. Bien, lo que es la E030 prácticamente sería rigidizar, ¿no? La estructura, porque con la E030 pues no se hace lo que es el aislamiento sísmico. En este caso, a modo de ejemplo, estamos explicando. Bien, entonces esta hoja es para lo que es el cálculo de las propiedades físicas y mecánicas de los aisladores, tanto para el límite superior, también tengo otra hoja para lo que es el límite inferior y lo que es nominales. Ya tenemos todos los cálculos, ya está programado, solamente es ingresar datos y al final en esta tabla nos indica todas las propiedades. Luego acá también las propiedades, tanto si utilizamos dos tipos de aisladores o también puede ser tres, porque en lo que es aislamiento sísmico hay varios tipos, ¿no? Lo que es solamente de caucho, hay otros que son caucho intercalado con láminas de acero, lo que hay también otro tipo que es medio circular. Bueno, en este caso todos los aisladores son de forma circular, pero en el medio ya lleva un núcleo de plomo se le dice, cual se le conoce como un LRB. Y de esa manera, ¿no? Bien, entonces eso sería con respecto a lo que es este capítulo. Vamos a verificar acá, hemos concluido con lo que es el capítulo 4, análisis estructural. Ya hemos explicado lo que es análisis estático, análisis dinámico, modal espectral, y acá acabamos de explicar lo que es el análisis tiempo-historia. Bien, entonces en el siguiente video estaremos pasando a lo que es el capítulo 5, son requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. No abarca mucho este capítulo, solamente determinación de desplazamientos laterales, nos habla de las derivas. Ya en este caso ya vamos a explicar cómo es que se transforma de una deriva elástica a una inelástica, como podemos ver acá. Son derivas elásticas que se tienen así, las derivas inelásticas y también lo que es el desplazamiento relativo. Todo eso lo vamos a verificar en el siguiente capítulo. Acá también nos habla de ello. También vamos a ver lo que son los desplazamientos laterales relativos admisibles, lo que nos exige la norma, en este caso la E030.
para lo que es el concreto armado, que mayormente se hace, es 0.007. En este caso, para un análisis dinámico, ¿no? Y también para otros sistemas de construcción, también lo que es separación entre edificios, que sería con esta fórmula, lo que es redundancia, verificación de resistencia última, y con eso estaríamos abarcando lo que es el capítulo 5, pasando al capítulo 6, y así sucesivamente vamos a estar realizando los videos. Bien, no olviden suscribirse y dejar su like. La verdad es que me ayuda bastante, creo que a ti no te cuesta nada, darle un like te cuesta un segundo prácticamente, pero a mí me sirve mucho hacer este tipo de videos. La verdad que demora, conlleva bastante tiempo, y lo importante es que lo que uno sabe es compartir con los jóvenes o los profesionales que desean aprender. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.